Amigos, amigas, señoras, señores, muy buenos días, deseándoles que su día transcurra de la mejor manera, día 13, donde seguimos hablando y se sigue hablando del tema, inclusive en las conferencias. La aclaración de tantos puntos y que por supuesto yo he venido trayendo en estos videos, que inclusive llevé la transmisión completa el sábado desde Tijuana, que fue un acto otra vez de demostración de unidad de los mexicanos, así como lo fue en el 2016, cuando Peña Nieto nos volvió a patear la dignidad e invitó a Trump después de ofensas muy graves. ¿Cuánto tiempo tendremos que aguantar tantas ofensas? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tendremos que aguantar la desigualdad de tantas cosas, la irresponsabilidad de tantos gobiernos que precisamente no se han abocado a servir como deben de servir desde hace tanto tiempo, pero que en México, precisamente al elegir a la Cuarta Transformación el 1 de julio del 2018, hay muchas cosas que sí hay que arreglar, hay muchas demandas, pero que también se están tomando soluciones como nunca en la historia de México, como nunca. Tenemos, como mexicanos, que cambiarnos la mentalidad. Tenemos como mexicanos que realmente ver, no solamente con los ojos de aquí, sino con los ojos del alma, con los ojos de la mente, que eso es la visión de las cosas, y entender que precisamente hagan de cuenta que llegamos a un lugar. Es como si llegáramos a una bodega, porque así nos dejaron los gobiernos prianistas, una bodega realmente desordenada, llena de roperos, realmente desordenados, donde hay que abrir muchos cajones y hay que comenzar una limpieza y una reorganización para quitar precisamente todo lo que ya sabemos muy bien que no nos sirve y dejar todos esos cajones y roperos realmente limpios y organizados. ¿Ustedes creen que esto es una labor de meses? Antes de que pudiéramos nosotros siquiera pensar que nuestro México, por ende, los proyectos de Tren Maya, tren transísmico, la siembra de árboles maderables y frutales, ofrecerle a todos esos ejidatarios las tandas que comienzan en 6,000 pesos, terminan de pagar y así hasta poder obtener 20,000 pesos, y que si se están abordando todos esos temas, por ende también se queda una herencia de la falta de responsabilidad, de la falta de tratar de también ser igualitarios en los países centroamericanos, y que por ende no le ha quedado de otra a las demás personas que agarrarse de la mano de las herramientas que han ofrecido internacionalmente los tratados, porque hay tratados en México con respecto a los migrantes y que no nada más se pueden romper así, y que ni por más que queramos, también nuestras mentalidades y nuestro espíritu se tienen que despojar de esa xenofobia, y que la xenofobia y esos odios y que la envidia, que además la gente se carga muy fácilmente de envidia, ¿por qué no es más fácil llenarnos de empatía, de inteligencia y de fungir como lo que tenemos que ser como reales seres humanos? Es más fácil destruir que construir. ¿Por qué no nos acostumbramos y nos tenemos, amigos y amigas, señoras y señores, tenemos que llegar a un México donde nos acostumbremos a construir dentro de nuestras vidas, construir dentro del entendimiento y comprensión de tantas cosas, que por ende también sirve la información, y todas esas personas que están montados o montadas cabalgando en su incredulidad, esperemos que también ese porcentaje de ese tipo de personas se baje, porque también habemos muchas personas que vivimos en la misma sintonía, tratándonos de abrir precisamente para comprender esas cosas, y un canal como el mío, que he tomado tantísimas notas en casi un año, todas las conferencias de prensa desde que comenzaron el 1 de diciembre, y el logro epopéyico del 1 de julio del 2018, que precisamente es entrar a un modus de reorganizar
pero que necesitamos la comprensión y el entendimiento de las demás personas. La comprensión y el entendimiento también te sirve para tener esa visión, abrir los ojos de aquí, los ojos del espíritu, y que podamos también ayudar, cooperar, unirnos para tratar de reducir los problemas o las demandas que tengamos. Y todo el plan de nación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a eso se ha ofrecido. En la conferencia de hoy, hablando y ya entrando un poco más en el tema, por supuesto que también se tienen que rebajar los tiempos de audiencia para que los migrantes no se queden tantísimo tiempo estacionados dentro de nuestro territorio. La audiencia precisamente para lograr el asilo. Esto dijo Marcelo Ebrard. Con autoridades norteamericanas migratorias, y ese es uno de los objetivos principalísimos, que garanticen que las audiencias sean en menor tiempo. El viernes, a ver qué nos dicen, y se los compartimos. Pero eso ha sido una insistencia mexicana, no solo porque las personas nos preocupa que estén demasiado tiempo, sino por las comunidades, por la dificultad de darles apoyos en un momento dado, sino principalmente porque no es justo para la persona que pidió una audiencia que le digas te veo en un año, ¿verdad? Entonces, les informo también sobre qué avances logramos en eso. El tiempo promedio hoy por hoy son 180 días, según tenemos la información de las autoridades migratorias nuestras. Pero vamos a ver si lo logramos. Por eso está puesto así. Y por supuesto que está la preocupación, la calamidad de pensar, es que tantos migrantes se le van a dar empleo y a nosotros que somos mexicanos, que vivimos en México, ¿se nos va a hacer a un lado? No. Esa manera de pensar es una manera muy equivocada de pensar. Tantos proyectos y programas y cuestiones que precisamente están cimentando un camino más congruente, más sensato, para que precisamente todas las mexicanas y mexicanos podamos obtener un mejor empleo, y que además se ha comenzado apenas con el proceso después de 30 años de por lo menos darnos un aumento del 16%, y de que nuestro gabinete se esté realmente viendo, preocupando, porque realmente si hay alguien que se ha visto preparado en estos temas es Marcelo Ebrard. Y por ende hay que darle también mucho crédito a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque realmente escogió a las mujeres y a los hombres dentro de su gabinete de dependencias que realmente pueden llevar a cabo este resurgimiento en nuestro país en tantos puntos, para que haya realmente mejores recompensas en lugar de castigos, porque además muchas personas tienen esa inercia de pensamiento, creyendo que se van a seguir manejando las cosas injustas. No. En ese orden, y hablando de los empresarios y hablando de cómo se deben de visualizar ese tipo de cosas en base a los empleos, esto dijo Marcelo Ebrard. Bueno, hemos hecho todas las estimaciones. Nada más, otra vez yo les pediría que dimensionáramos del mes de enero al mes de mayo. Llegaron transcurriendo, atravesando el territorio nacional 600,000 personas a Estados Unidos. De esas 600,000, no obstante que ya se tenía el programa de que esperen en México su audiencia, solamente tenemos 10,000 en México. Entonces no cabe esperar, primero hay que tengamos claro que no cabe esperar que tengamos 600,000, eso no es factible, no es posible, y no accederíamos a algo así con esa cifra. Entonces, si tenemos éxito, y tenemos, y debemos, y vamos a tener éxito, porque si no, ¿para qué lo proponemos? Vamos a tener éxito. Entonces se va a reducir el número. Entonces no estamos esperando un retorno masivo a los puntos por los que entraron. Entonces vamos a ir ajustando nuestras acciones, el programa de acción, lo que está preparando Horacio, al número de personas que vayamos teniendo claro que van a regresar para esperar su audiencia. Eso complementado con que sea menos tiempo. Y entonces estimamos que eso nos va a permitir que no tengamos una crisis o que no tengamos un número excesivo, que es lo que creo que les preocupa a los empresarios.
Entonces, el empleo, como pudimos escuchar, el número de migrantes que realmente se quedará en nuestro país, en caso de así decidirlo, porque además todos esos migrantes centroamericanos tienen la idea muy clara de llegar a Estados Unidos, y Estados Unidos les tiene que hacer la audición y admitirlos. Entonces, un número muy pequeño de migrantes, porque ya lo oímos, 600,000 migrantes han pasado por nuestro territorio en estos meses de enero para acá, y únicamente hay 10,000 entonces en la frontera. Si no se llega a erradicar, a regular, a detener este número de migrantes, que es lo que también más preocupado está Estados Unidos y Donald Trump, si no reducimos migración en 45 días, Estados Unidos va a exigir que México entonces sea el tercer país seguro. Esto lo dijo en su conferencia de ayer. Vamos a escucharlo. ¿El acuerdo cuál es, en esencia? El acuerdo es, ¿qué es lo que para nosotros es más importante? Que tenemos la posibilidad de demostrar que tenemos razón. Eso, el día viernes, o el miércoles, mejor dicho, como se lo refería ahorita en detalle, pues parecía imposible. Era o acuerdo para tercer país seguro o tarifas. Así estaba primero. Entonces se acordó 45 días para que nosotros podamos poner en marcha una serie de medidas sobre las cuales hay escepticismo. ¿Por qué hay escepticismo? Porque todos los meses ha habido incremento del flujo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. No hay ningún mes que haya habido crecimiento. Entonces, precisamente esa es la razón, así como lo acabamos de escuchar en las palabras de Marcelo Ebrard, quien dio una conferencia de prensa inclusive la noche del día de ayer. El canciller Marcelo Ebrard, tras los días de especulaciones y controversia por las declaraciones de Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa en la que delineó los detalles de acuerdo al pacto migratorio que firmaron la semana pasada con Estados Unidos. Suponemos que la propuesta norteamericana, apuntó Ebrard, va a ser la de tercer país seguro, entre paréntesis. Si no tenemos resultados, habrá una nueva ronda de negociaciones. Sin embargo, el funcionario federal admitió que no tenían planeado fracasar en los próximos 45 días. Vamos a salir adelante para demostrar que se puede. Además, insistió que durante las negociaciones no se habló de ningún tipo de apoyo económico para México en caso de que aceptara ser tercer país seguro. En caso de que suceda. Por ejemplo, en Turquía, donde la Unión Europea envía recursos para lidiar con los refugiados sirios y evitar que crucen a Europa. Poner una cantidad es adelantarnos a ese acuerdo al que no queremos llegar. Por eso sugirió que en el caso del plan del gobierno mexicano fracase, podría negociar con países como Australia, Chile, para recibir refugiados de Centroamérica, pero aclaró que todavía no han hablado con ninguna de las naciones. Ya es un planteamiento, por lo tanto. Esto fue el viernes en la noche. No hemos hablado con otros países y confiamos en tener éxito. No vamos a usar y no se va a llegar al límite de los 45 días para patear el balón, para que se logre frenar esta migración así como lo requiere Estados Unidos. ¿Qué pasó en este gobierno? Que se incrementó el flujo migratorio, las razones, que es también, por supuesto, que hay muchas zonas rurales que se sienten y que son mayormente afectadas por el paso de los migrantes, y que obviamente todo esto está basado en la desesperación. ¿Cuánto se gastan en los emigrantes? Además, cada migrante que viene de Centroamérica, ¿cuánto tiene que desembolsar? ¿Cuánto tiene que traer en su travesía para llegar hasta Estados Unidos y permanecer ahí por un tiempo sin que les falte esto? Además de que hemos visto a varios hermanos y hermanas centroamericanos pues teniendo que pedir dinero en las calles, ¿no?, para poder seguir avanzando en su travesía hacia Estados Unidos. Esto también se dijo en la conferencia de hoy. El señor presidente conoce porque ha viajado y ha estado muy atento, pero el resto de la población capitalina, gracias a Dios, no sabe la situación que vivimos en la frontera.
Yo soy el doctor Carlos Cabeza, perdón porque luego se me olvida decirlo, y de Daily News de los dos Laredos. Entonces, tenemos un problema tremendo de inseguridad, ya para... Y tenemos un problema tremendo económico, porque hay un aeropuerto de carga que hace 20 años, debido a la colusión de la mafia del poder, en realidad, no se ha llevado a cabo. La ignorancia aquí de los funcionarios federales, no saben lo que es una plataforma de logística integral y la importancia que tiene en Taiwán, Singapur, Corea, Malasia, y no las hay. No hay recintos fiscalizados. En el plan de desarrollo ni siquiera hay la figura de recinto fiscalizado, tocábamos el otro día. Es un problema económico y de desatención y de desentendimiento. El señor presidente hizo la ley de fomento fronterizo. Qué bueno. No se ha implementado. Hay muchos cabos sueltos. Entonces, perdón, pero la pregunta es ¿cómo va a vencer a Sansón? Porque el pueblo fronterizo, señor, no aguanta más. Yo le invito a que se vaya a una de las colonias proletarias. Usted habla de las vicisitudes de los hondureños. Quisiera que viviera las vicisitudes de 30,000 ninis en varias poblaciones de la frontera. Ahora, el perfil de los que vienen no es precisamente gente altamente calificada, bilingüe, con conocimientos tecnológicos. Nuestro acervo humano, de capital humano, se va a deteriorar aún más, porque se abandonó la educación tecnológica. El tecnológico regionales en la frontera prácticamente no existen. Las universidades tecnológicas son de pacotilla. Muchas gracias, señor. Disculpe la extensión, pero vale la pena. El agravio para la sociedad fronteriza, vale la pena decirlo. Y el agravio para la sociedad mexicana de un déficit. Ahí está. ¿Cómo va a vencer al Sansón de 900 empleos al año? Gracias. Bueno, en primer lugar le diría que la cifra que dice 600,000 que han llegado hasta ahora, los que están esperando en México su audiencia son 10,000. No 300,000. O sea, no estamos esperando esas cifras. Llegaron 600,000 este año, del mes de enero a esta fecha. Y desde el mes de enero está vigente el programa del que estamos hablando. Y han sido regresados para esperar su audiencia 10,000. Es lo que quiero decir, para tener una idea de números. Entonces, si a eso usted le agrega que a partir de ahora tienen que llegar muchos menos por todas las medidas que vamos a tomar, que es lo que anima este plan, porque si no tenemos éxito, pues entonces el número va a seguir siendo muy alto. Debemos tener éxito. Por eso estamos participando en todas las dependencias, para bajar, reducir el número y darles opciones a las personas allá, no necesariamente en el norte o en los puntos intermedios. Entonces, creo que no se va a dar ese escenario, aunque estoy muy consciente de lo que usted está diciendo. Por eso el presidente ordenó que Horacio Duarte, que es subsecretario de Trabajo, organizara cómo vamos a respaldar a las comunidades en el norte para atender a estos 10,000 y a los que en su caso tengamos que recibir en los próximos meses. Esperamos que nuestras medidas tengan resultados y que entonces el número sea un número muy pequeño. Eso es lo que esperamos, con todas las medidas que hemos tomado. No me puedo cansar entonces de repetir nuevamente que por eso estamos en un proceso que tenemos que ver esto como una bodega llena de roperos, con muchos cajones que hay que reorganizar, que hay que limpiar y que precisamente por eso además nuestro gobierno, siendo muy consciente, por eso hizo el primer aumento salarial en 30 años y que además, sabiendo de antemano todo esto, aquello de la migración y de que además hay que balancear la situación en toda esa franja fronteriza de nuestro país con Estados Unidos, por eso el salario mínimo se aumentó. Y el salario mínimo, ¿por qué es mayor en la frontera? Desde el 1 de enero del 2019 el salario mínimo aumentó a 102 pesos con 68 centavos a nivel nacional, y solo en 43 municipios de la frontera, que prevé todos esos municipios que están en la franja fronteriza, el incremento fue del doble, quedando en 176.72 pesos diarios. Esta determinación además va acompañada, amparada por la determinación de Coparmex, Coneval y Conasami, con el objetivo de alcanzar la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de Política en Desarrollo Social. Existen un par de razones para que en estas zonas exista hasta ahora una diferencia tan grande en esta cantidad. La primera razón obedece a la situación actual que enfrenta México en base a la migración hacia Estados Unidos.
Este plan además busca que los mexicanos que pasan por la zona fronteriza, en su búsqueda de ingresar a Estados Unidos, tengan un incentivo para quedarse en su país. Los salarios en nuestro país no se pueden comparar con los de Estados Unidos. Todavía estamos muy lejos de llegar a ese poder adquisitivo, y que en nuestro país sí se produce todo ese dinero, pero hay que reiterarlo, que los gobiernos prianistas, sus expresidentes, sus senadores, sus diputados, extitulares en las dependencias Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, son los que determinaron, no, nosotros vamos a quedarnos con todo este dinero. ¿Y en dónde quedó? ¿Dónde lo pusieron? ¿O qué compraron? Eso sí sigue siendo un gran misterio, que esperemos que también en nuestra cuarta transformación durante este sexenio se pueda esclarecer, porque no se vale. Esa es de las cuestiones más injustas, porque nuestro país tiene todo para ser autosuficiente, punto número uno, que Estados Unidos entonces muy a todo dar ahí sí se metió a comprar Pemex y a permitir que se pusiera la refinería tan grande que está al noreste de Houston, Texas, en asociación con Shell, y que México entonces se chatarrizaron las refinerías. O sea, hay que entender que todo esto va en un plano de suma y plena injusticia, y que es lo mismo que están sufriendo nuestras hermanas y hermanos en Centroamérica, y con esa determinación, además, con todos los riesgos que conlleva el tomar la determinación, pero que vale mucho más la pena que quedarse a ser aplastados por esa injusticia y grave falta de oportunidades en los países centroamericanos. Por eso comienzan la travesía, la migración hacia Estados Unidos, y que mayormente su idea es irse y radicar en Estados Unidos, no en México. Amigos y amigas, este tema, pues podré ofrecerles yo un video, inclusive de lo que se habló en la conferencia de hoy, de 1 hora, y vamos tratando las cosas así paso a pasito, fragmentos tras fragmentos, para que nos queden las ideas muy claras, y posteriormente en la tarde tendré que traer otro video para complementar lo que se dijo en la conferencia de hoy sobre este tema, porque también se abordaron puntos más importantes, no solo estos. Que estén muy bien, agradeciéndoles que lleguen hasta este punto en el video, recordando que a todos nos queda entonces comprometernos a tener mejor una actitud, un espíritu, una mentalidad constructiva que nos ayude a nosotros, a nuestras familias, en nuestra escuela, en nuestros estudios, en nuestro entorno laboral, ayudándonos entre todos, tomándonos de las manos para sacarnos adelante entre todos, porque sí tenemos también esa potencialidad, todos los mexicanos vamos a demostrarla y erradicar esa infección de egoísmo, de apatía, de envidias que nos dejó el prianismo, porque eso también nos falta a nosotros y eso está en nuestras manos. Que estén muy bien, esperándolos ver en el siguiente video, por favor. Mañana jueves, más o menos alrededor del mediodía, tendré una transmisión simultánea en vivo con el mexicano en Bélgica, el buen doctor Richard. Lunes y viernes a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, con el presidente de la Comisión Nacional Ciudadana Anticorrupción, tratando temas relevantes de nuestra cuarta transformación, pero sobre todo en ese entorno, porque además él tiene maestría en psicología. Miércoles y domingos a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, mis transmisiones en vivo de manera cotidiana, también siguiendo abordando temas muy importantes, porque tampoco hay que descuidar las cosas que siguen sucediendo a nivel nacional. Ahí sigue el caso del magistrado Medina Mora, está el caso de Emilio Lozoya, el caso de sus amparos, el caso de todas estas cosas que en verdad queremos, necesitamos que se establezca la justicia sobre todos ellos, para que precisamente se les marquen unas rayas muy hondas a todas esas personas que realmente nos hicieron mucho daño, que nos dejaron en este estado de injusticia. Que estén muy bien, esperándolos ver en el siguiente video. Entonces, por favor, cuídense mucho, gracias por sus likes, comentarios, suscripciones, ayúdenme, apóyenme a decirle a todas las personas que conozcan, a que se suscriban en mi canal. Siempre les traeré información que vale, información honesta, bien verificada, para que acompañemos nuestra cuarta transformación. Que estén muy bien, hasta la próxima.